Soy Marta Durán Ballesteros y voy a hablar de la elaboración de los proyectos de investigación. Bueno, en primer lugar, antes de entrar con la materia que nos compete, saber que toda investigación está fundamentada en tres pilares, en tres etapas. Una primera etapa, la de planificación, que es la que vamos a tratar a lo largo de toda nuestra charla. Una segunda fase de ejecución en la que se recoge y se procesa los datos obtenidos. Y una última fase en la que se analiza e interpreta los datos y se procede a la redacción de informes y artículos científicos para difundirlos. Por lo tanto, la primera etapa de la investigación es la planificación de la misma a través del diseño del protocolo de investigación. El protocolo de investigación es un documento. Es un documento en el que tenemos que ser capaces de plasmar por escrito todas las etapas y todos los pormenores de nuestro proyecto de investigación. La investigación, además de ser tremendamente útil a nivel de organización interna del equipo, es un requisito fundamental si el objetivo de nuestro proyecto de investigación es el de la elaboración de una tesis doctoral. Además de ser otro requisito fundamental si necesitamos financiación y vamos a solicitarla a través pues, de becas que lanzan todos los años diferentes entidades. Si ya desde el principio diseñamos un estudio de manera adecuada, una vez terminado el mismo, vamos a poder utilizar parte de los datos recogidos para elaborar a su vez otros objetivos que van a servir, ¿no? Y otras hipótesis que van a servir, ¿no? Pues de partida para otros estudios de investigación. Tanto para otros compañeros como para nosotros mismos. Por lo tanto, esta primera etapa de planificación es tremendamente importante. Y bueno, saber que la redacción de un proyecto de investigación, sobre todo para los no iniciados, ¿no? Como puede ser nuestro caso, es un proceso lento y a menudo más complicado de lo que a priori se podría suponer. No basta con saber qué se quiere investigar, sino que hay que lograr plasmarlo por escrito de forma tal que una persona totalmente ajena al proyecto pueda llegar a comprenderlo. Suele ser bastante útil examinar protocolos de otros investigadores, tanto en curso como ya finalizadas. Aparte de que bueno, pues, van a ser los investigadores más experimentados los que nos van a supervisar para ayudarnos tanto desde el punto de vista metodológico como desde el punto de vista del contenido. Por lo tanto, saber que cuando nos iniciamos en un proyecto de investigación y vamos a proceder a escribir el protocolo de investigación, vamos a precisar de bastantes borradores. Esta es la diapositiva que resume cómo va a estar estructurada el resto de la charla. Va a aparecer en numerosas ocasiones y para no perdernos, ¿no? Vamos a guiarnos a su través. Fundamental, en la planificación de la investigación, el hilo conductor debe estar presente siempre, es decir, no vamos a pasar de una etapa a la siguiente de manera lógica si no hemos realizado bien la anterior. De manera gráfica, ¿no? Y para que estemos totalmente estructurados y esquematizados, vamos a dividir lo que es el proceso de planificación de nuestro proyecto de investigación en tres fases. Una fase de conceptualización del problema de investigación en la que procederíamos a definir y justificar el problema que queremos investigar. Deberíamos de estudiar en la literatura, en la bibliografía, el estado de los conocimientos actuales y a partir de la elaboración de un modelo teórico de lo anterior vamos a lanzar nuestra hipótesis y los objetivos de investigación. Después, una vez que tengamos esta etapa,
pasaríamos a la segunda, a la elección de la metodología de manera adecuada según lo que sea especificado de manera anterior. Procederíamos a diseñar el estudio de manera adecuada según lo que se ha propuesto para que no se pierda en ningún momento la validez de nuestro diseño. Y por último, continuaríamos con la metodología y entraríamos a planificar de manera operativa nuestra investigación, es decir, debíamos de hablar de la población de estudio a la que va dirigida nuestra investigación, definir las variables y el modo de recoger los datos, proceder y analizar los mismos y todo ello pues, sería muy útil, ¿no? Que estuviera organizado siguiendo un cronograma y un presupuesto preestablecido. Vamos a empezar por el principio, que aunque esto parezca una obviedad, no es con lo que se suele empezar en la rutina, ¿no? Pues muchas veces llegamos de residente, nos lanzan una base de datos que empezamos a rellenar sin saber muy bien qué sentido, ¿no? tiene todo esto o cuál es el objetivo, ¿no? de nuestro estudio por el cual estamos rellenando cierta base de datos. Entonces, lo primero de todo, en un proyecto de investigación es plantearse la pregunta de la investigación que vamos a querer resolver. La pregunta que queramos, vamos a seleccionar, debe cumplir una serie de criterios. Ser interesante para el investigador, por supuesto, pero es que además debe ser ética, nueva o original, relevante y sobre todo pertinente y factible. Se ha de tratar de responder a una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué se sabe del tema? ¿Qué nuevas preguntas han surgido? ¿Qué se ha hecho o qué falta por hacer? ¿Qué ha fallado anteriormente? ¿Qué es lo que se me ha ocurrido a mí? Y además tenemos que tener también en cuenta la utilidad práctica de nuestra pregunta de investigación, es decir, qué pretendemos conseguir o qué beneficios vamos a obtener, cómo encaja o a quién beneficia, qué aportaría de nuevo en el área y qué se perdería la ciencia si nosotros no llevásemos a cabo el proyecto que nos estamos proponiendo. A veces queremos iniciarnos en esto de la investigación, pero no tenemos muy claro qué tema vamos a abordar. Bueno, saber que existen varias plataformas online en la que se propone temas en los que se debería investigar porque todavía no se ha hecho lo suficiente. Bueno, pensamos que ya hemos elegido una pregunta que queremos resolver. Tenemos la pregunta de investigación. Bueno, antes de continuar con ella, vamos a hacer check a los siguientes requisitos. Hemos elegido un tema de investigación. ¿Este tema de investigación es viable con los medios que disponemos? ¿Se puede realizar en un tiempo prudencial? ¿Trata de un tema original de un problema actual o bien de un problema clásico, pero en el que se van a aportar nuevos planteamientos, sin perder nunca de vista la calidad del proyecto, que va íntimamente relacionada con la originalidad de los objetivos y el planteamiento metodológico que va a surgir de todo ello? Para seguir, vamos a, después de tener la pregunta y antes de estar seguros que va a ser nuestra pregunta de investigación, tenemos que ahondar en la bibliografía. Y tenemos que leerla, ¿no? Como nos ha explicado el doctor Martínez Caballero, Javi, pues tenemos que además hacerlo de una manera crítica, tenemos que hacer una lectura crítica de la literatura más relevante. Aparte, no está de más consultar a especialistas en la materia, manteniendo siempre una actitud escéptica ante consideraciones, ante cuestiones que han sido consideradas hasta el momento dogmas. Estamos en el siguiente punto fundamental. Tenemos una pregunta de investigación y ahora tenemos que estudiar, tenemos que ahondar. La búsqueda bibliográfica no es una mera revisión de la literatura, sino una excelente oportunidad para destacar
ciertas lagunas existentes en relación al tema que queremos tratar y cómo los resultados de nuestro trabajo propuesto van a poder ayudar a aumentar los conocimientos al respecto. Además, nos va a ayudar a justificar la formulación del problema. Una vez que nos creemos este marco teórico de nuestro problema, de nuestra pregunta que queremos resolver, de manera lógica van a surgir tanto la hipótesis como los objetivos. Y siguiendo este hilo conductor que hablábamos anteriormente, vamos a elegir el diseño oportuno y los métodos de análisis más propicios. Bueno, es fundamental que esta búsqueda bibliográfica se lleve a cabo de una manera muy exhaustiva. Para una manera de comenzar en la literatura científica es iniciarnos, por ejemplo, en revisiones sistemáticas o metaanálisis, que ya van a sintetizar y van a realizarnos un análisis crítico de los trabajos más relevantes hasta la fecha. En este apartado, además, es el que, como hemos visto en la diapositiva, aunque no lo he inventado, este primer apartado es el de introducción y actualización o actualidad, ¿no?, de nuestro tema en cualquier protocolo que leamos. Por lo tanto, es el apartado que tiene que ir con citas bibliográficas, las cuales es imprescindible que se realicen con exhaustividad y concreción y no deberían de cometerse errores de citación. Bueno, esta búsqueda bibliográfica tiene como finalidad principal señalar por qué es importante realizar el estudio, es decir, justificar nuestra pregunta de investigación. Debe de especificar los beneficios que se obtendrían al resolver el problema planteado y generalmente se expresa relevancia, posibilidad de solución e intervención y aplicabilidad práctica. Vamos a poner un ejemplo. Yo me he preguntado, ¿no? He lanzado una hipótesis o quiero demostrar si la cirugía bariátrica mejora el perfil lipídico más asociado a la aterogénesis. ¿Es un problema de magnitud? Sí, ¿no? Parece que vamos a hablar de un motivo de dimensiones, ¿no? De la obesidad es un problema actual relevante a nivel tanto social como de salud pública y además vamos a plantear una posibilidad de solución o de intervención y va a tener una aplicabilidad práctica. Es importante recalcar que no todos los problemas de investigación son de magnitud desde el punto de vista de que es un problema muy frecuente como es la obesidad. Por ejemplo, las patologías raras también se pueden investigar porque son de magnitud en la población que la padece. Bueno, algunos consejos importantes para la redacción de este apartado es primero realizar una búsqueda bibliográfica sistemática y cerciorarnos de que no vaya a existir ya una respuesta a la pregunta que nos planteamos, en cuyo caso pues no merecería la pena continuar con el estudio. Y además debemos analizar si puede ser que los estudios ya hayan respondido a la pregunta que nos planteemos, pero no la hayan hecho de manera correcta, que es donde entra otra vez en juego el papel de la literatura crítica que ya nos explicó Javi. Es decir, puede ser que nuestro estudio sí que demuestre la pregunta, ¿no? O responda a la pregunta de investigación, pero es que además lo haga de manera correcta y subsanemos los errores que se han cometido en estudios anteriores. Bueno, llegados a este punto,
nos hemos ido creando un marco o un modelo teórico. En investigación epidemiológica es a veces difícil llevar a cabo este empeño, ya que debemos integrar conocimientos de distintas áreas, tales como las ciencias básicas, las clínicas, las sociales y de la conducta. Pero es fundamental que hagamos este esfuerzo en la fase inicial, ya que ello va a condicionar tanto la planificación del estudio como la interpretación de los resultados. Por lo tanto, en nuestro modelo teórico tenemos, ¿no? Que explicar si se da o no una asociación causa-efecto entre un fenómeno observado y una serie de causas subyacentes. Esta fase es fundamental para que todo el hilo conductor se nos desgrane en las siguientes fases de manera lógica y correcta y nuestro estudio tenga validez interna. Bueno, por lo tanto, en esta primera fase, en la fase de introducción o antecedentes y estado actual del tema, que no es otra que la conceptualización del tema de la que hemos hablado en estas últimas diapositivas, nos va a permitir tener un marco teórico siguiendo, ¿no?, la literatura, una lectura crítica de la literatura relevante. Recalcaríamos qué faltaría por hacer y plantearíamos posibles mejoras e impacto. Aquí damos por archivado esta primera etapa. Bueno, como ejemplo, ¿no? A la hora de valoración de un proyecto, tanto en una tesis doctoral como en un proceso de selección para financiación de becas, estas son las distintas preguntas que se van a plantear nuestros revisores. ¿Demuestran los autores del proyecto conocer suficientemente los antecedentes y el estado actual del tema que proponen investigar? Sí, no, ¿es actual y adecuada al tema de la bibliografía citada? Y además van a evaluar la justificación de la necesidad del proyecto, es decir, justo este apartado de antecedentes de marco teórico de revisión bibliográfica. Nuestro esquema para terminar con la primera etapa de conceptualización del problema de investigación, que sería la correspondiente a la introducción de un protocolo de investigación, nos quedaría plantear, aparte de nuestro modelo teórico, plantear a partir de este nuestra hipótesis y los objetivos. Todo sigue un hilo conductor. Tanto la hipótesis como los objetivos vienen derivados del apartado anterior, es decir, de la descripción de los antecedentes y el estado actual del tema donde se justifica la necesidad de realizar el trabajo de investigación. Bueno, una hipótesis útil es aquella que contribuye a mejorar la salud y el bienestar de la gente, generando innovaciones positivas en la práctica profesional o en las políticas relacionadas con la salud. Después de formular un problema, el investigador enuncia la hipótesis que orientará el proceso y permitirá llegar a conclusiones concretas del proyecto que recientemente comienza. Toda hipótesis constituye un juicio o una proposición, es decir, es una afirmación o una negación de algo. Las hipótesis, por lo tanto, son proposiciones provisionales y exploratorias y, por tanto, su valor de veracidad o falsedad va a depender críticamente de las pruebas empíricas de las que dispongamos. Cuando la hipótesis de investigación ha sido bien elaborada y en ella se observan claramente la relación o vínculo entre dos o más variables, es factible que el investigador pueda continuar de una manera lógica el resto del proyecto de investigación, es decir, elaborar el objetivo o los conjuntos de objetivos que se desea alcanzar y toda la metodología, el diseño, la población a la que va dirigida, etc. Vamos a poner algunos ejemplos de hipótesis de estudios analíticos. Una hipótesis general o conceptual podría ser: el consumo de tabaco durante la gestación disminuye el peso del recién nacido. La hipótesis operativa, que son aquellas referidas a hechos directamente manipulables y observables, es decir, es una muestra cuantitativamente lo expresado en la hipótesis conceptual. Según esto, la hipótesis operativa de la anterior podría ser:
el riesgo de tener un recién nacido de bajo peso, definido como bajo peso menor de 2,5 kilogramos, es como mínimo 2 veces mayor en aquellas gestantes que fuman diariamente durante todo el embarazo que en aquellas fumadoras que dejan el tabaco antes del 5.º mes de embarazo. Es decir, nos mojamos un poquito más. Damos datos más concretos. Otro ejemplo de hipótesis. El diagnóstico temprano. Problema, marco teórico. El diagnóstico temprano de carcinoma hepatocelular es la clave en la efectividad de la terapia administrada. Los diagnósticos serológicos convencionales, la alfa-fetoproteína, no tienen unos valores adecuados de sensibilidad y especificidad para su uso como herramienta de cribado. Son necesarios, por lo tanto, nuevas pruebas diagnósticas que complementen a la tecnología radiodiagnóstica. Con el desarrollo de la proteómica se ha visto cómo el perfil proteico de un individuo puede ser útil en el diagnóstico de determinados tipos de cáncer. ¿Cuál sería la hipótesis general que extrapolaríamos de este marco teórico? La determinación del perfil proteico en suero permite el diagnóstico precoz y fiable de carcinoma hepatocelular. Vayamos a mojarnos más. Vamos a dar una hipótesis operativa. El perfil proteico determinado obtendrá valores de sensibilidad y especificidad superiores al 70% respecto a los métodos diagnósticos serológicos convencionales. Bueno, en la descripción de los objetivos podemos distinguir entre objetivo general y los objetivos específicos. En un proyecto de investigación solamente va a haber un objetivo general que describe claramente qué se pretende conseguir y puede haber varios objetivos específicos. Los objetivos específicos son más concretos y describen qué se va a hacer en términos de acción para conseguir el objetivo general. Deben ir en una secuencia lógica y según su prioridad. Es importante saber que todos los objetivos a la hora de formularlos se inician con un verbo en infinitivo e involucran logros. También es importante que recordemos que toda investigación debe de tener un solo objetivo general y varios objetivos específicos, como he comentado al principio de la diapositiva. Algunos ejemplos en estudios analíticos de objetivos. Tenemos la hipótesis, determinar si la práctica de gimnasia aeróbica, factor, disminuye la presión arterial en hipertensos esenciales. El objetivo general sería determinar si la práctica de gimnasia aeróbica disminuye la presión arterial en hipertensos esenciales. Un objetivo específico podría ser determinar si la práctica de gimnasia aeróbica durante 30 minutos, 3 veces por semana, disminuye la presión arterial en hipertensos esenciales incluidos en un programa X. Vamos ahora con ejemplos de objetivos en estudios descriptivos. Uno podría ser determinar la tasa de mortalidad infantil en la Comunidad Valenciana en el año 2007. Otro podría ser medir, verbo en infinitivo, la tasa de incidencia de infarto agudo de miocardio en pacientes atendidos en urgencias durante el año 2008. Otro, medir la prevalencia del hábito tabáquico en los jóvenes entre 11 y 14 años que acuden al centro de salud durante el año 2008. Por ejemplo, recuperando el ejemplo anterior que poníamos sobre el diagnóstico temprano del carcinoma hepatocelular y de la hipótesis general y operativa que planteábamos, para recordar, hipótesis operativa, el perfil proteico determinado obtendrá unos valores de sensibilidad y especificidad superiores al 70%. Se desgranarían los siguientes objetivos. Como objetivo general, estudiar la validez de la determinación del perfil proteico en el diagnóstico de carcinoma hepatocelular, así como sus variables asociadas. ¿Y qué objetivos específicos tendríamos? Analizar el diferente perfil proteico entre los pacientes diagnosticados con carcinoma hepatocelular y una muestra de pacientes sanos. Otro podría ser aplicar el patrón obtenido a una muestra consecutiva de pacientes con sospecha de carcinoma hepatocelular, determinar los parámetros de exactitud diagnóstica del perfil proteico seleccionado en la muestra consecutiva y estudiar las variables sociodemográficas y clínicas de los pacientes que se asocian a unos mejores valores de exactitud diagnóstica.
¿vale? Por lo tanto, de la primera fase de conceptualización del problema de investigación, introducción, hipótesis y objetivos, tendríamos todo completo. Si todo esto lo hemos ido haciendo de manera correcta, nos llevaría de manera natural a la siguiente fase, la de la elección de la metodología. ¿Qué diseño de investigación seleccionamos para nuestro proyecto de investigación? Bueno, los principales estudios que se pueden emplear en epidemiología pueden ser descriptivos o analíticos en función de qué preguntas queramos contestar. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Estudios descriptivos. Cuando nos preguntamos el porqué de algo, estudios analíticos. Dentro de estos últimos, dentro de los estudios analíticos, podemos elegir un estudio analítico observacional u experimental. El estudio experimental, el ejemplo más conocido es el ensayo clínico del que ya nos habló Javier Martínez Caballero en la anterior charla, sería el estudio con mayor evidencia científica. Bueno, como cirujanos, saber que es muy importante conocer los tipos de diseños que existen, así como sus utilidades, sus ventajas y sus inconvenientes, ya que en función de la pregunta de investigación planteada deberemos elegir uno u otro diseño. Es decir, todo el protocolo de investigación, vamos a repetirnos nuevamente, debe seguir el mismo hilo conductor de tal manera que de la pregunta de investigación se deriva la hipótesis y objetivos y de estos el diseño y a su vez el resto de la metodología. En esta segunda etapa, en la que se procede a la elección de la metodología de investigación, pues cabe reseñar que vamos a necesitar ayuda. Una vez elegido de manera adecuada el diseño de investigación seleccionado, manteniendo siempre la validez interna del diseño, vamos a continuar con la metodología. Vamos a la fase de planificación operativa de la investigación. Protocolo de investigación tenemos que definir claramente los siguientes conceptos. Tenemos que saber cuál va a ser nuestra población diana a la cual se va a extrapolar los datos obtenidos. Si recuperamos mi ejemplo de la obesidad mórbida mejora el perfil lipídico avanzado heterogénico, nuestra población diana será la población con obesidad, la población obesa. No toda la población diana es una población accesible. Es decir, dentro de la población diana vamos a elegir la fuente de sujetos determinada por consideraciones prácticas en función de la accesibilidad que tengamos a dichos sujetos. Es decir, tenemos que partir de la existencia de registros, de circunstancias que faciliten la colaboración. Por lo tanto, normalmente, en mi ejemplo, pues por ejemplo, vamos a incluir a todos los pacientes con obesidad que se operen de cirugía bariátrica en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Dentro de esta población accesible no todo el mundo es elegible, es decir, vamos a plantear una serie de criterios de inclusión y de exclusión que definirán la población que verdaderamente podemos elegir dentro de esta población accesible. Y por último, deberemos de definir nuestra muestra. Es decir, tenemos que determinar si necesitamos un determinado tamaño de muestral. Va a depender del tipo de diseño de nuestro estudio. Es importante que el tamaño muestral sea el exacto. No nos pasemos por exceso, pero tampoco por defecto. Bueno, la determinación del tamaño muestral, bueno, se define como tamaño muestral al número de sujetos en una muestra del total de la población que debe ser incluido en un estudio con el fin de que las conclusiones del mismo no se vean afectadas por los errores aleatorios. Si el tamaño muestral, como decíamos antes, es insuficiente, podemos tener problemas como son la falta de precisión en la estimación.
o dificultad para detectar asociaciones existentes. Sin embargo, si el tamaño muestral es superior al necesario, va a suponer una pérdida de tiempo y un incremento de recursos innecesario, además de suponer un riesgo de que aparezcan asociaciones significativas que realmente no existen o tengan escasa relevancia científica. A continuación, dentro de la planificación operativa de la investigación, iríamos con la definición de las variables. Respecto a las variables del estudio, un mundo. Simplemente recalcar que deben ser claramente definidas para que tanto el investigador como los asesores, correctores y otros puedan entender claramente el objetivo de la variable. Siempre que sea posible, es aconsejable utilizar definiciones ampliamente aceptadas y validadas en estudios previos, permitiendo de este modo la comparabilidad de los resultados. Las variables van a permitir que se mida lo que realmente se quiere medir, es decir, van a permitir que se mantenga la validez interna, así como la reproductividad del estudio. Entre ellas vamos a diferenciar entre las variables relevantes para los objetivos del estudio, tendríamos las variables resultados o variables dependientes, que se refiere al fenómeno que se intenta explicar y que será objeto de estudio a lo largo de la investigación, y las variables explicativas de exposición, de intervención o también conocida como independientes, que van a ser todos aquellos factores o elementos que explican un fenómeno o la conducta del fenómeno. Una misma variable, ¿vale? Recalcar, puede ser dependiente o independiente según la dirección de esta relación. Vamos a poner ejemplos para entender esto. Por ejemplo, en el estudio de la relación entre el tabaco y el cáncer, el tabaco sería la variable independiente y el cáncer la variable dependiente de esta última. En el estudio de la relación entre variables sociales y el tabaco, sin embargo, las variables sociales serían la variable independiente y el tabaco sería la variable dependiente. Otras variables de control o covariables que deben de aparecer absolutamente en todos los estudios serían las variables descriptivas universales como el nivel socioeconómico, edad y sexo, y etcétera. Bueno, simplemente saber que los sesgos pueden aparecer en cualquier fase de nuestro estudio y en un protocolo de investigación es necesario, dentro de la metodología, tener en cuenta los posibles sesgos que pueden dar lugar y las estrategias que nosotros vamos a incluir para intentar minimizarlos, para que después, cuando venga Javi a leernos de manera crítica, se cuente, ¿no? Sepa que contamos con ellos y nuestro estudio siga teniendo validez. Bien, continuaríamos con el proceso y el análisis de los datos. Análisis estadístico. No voy a entrar, esto es un tema, ¿no? que puede suponer varias charlas paralelas a la actual y vamos a necesitar pues, ayuda en todos los proyectos de investigación de estadísticos habituados, ¿no? A pesar de que nosotros, pues, cuando estemos en materia, reactivemos esos conocimientos que tenemos un poco olvidados de la carrera y del MIR. Bueno, es necesario ya por último detallar determinados apartados del estudio que no se han incluido en las unidades previas, pero que también son imprescindibles, ¿no? Voy a hablar de estos aspectos formales de los protocolos de investigación que merecen la pena pararse un momentito. ¿Vale? Estos son los aspectos éticos. Absolutamente todos los proyectos de investigación deben de pasar por comité de ética, todos, sin excepción. De las limitaciones del estudio ya hemos hablado en el control de los sesgos, ¿no? Ahí tiene que existir un apartado dentro de la metodología que los mencione, que seamos conscientes no solamente de nuestras limitaciones, sino de qué medidas vamos a adoptar para limitar estos sesgos. Y además también, ¿no? Un poco aprovechando esto, tendríamos que hablar dentro de esta metodología y probablemente a continuación de las fortalezas de nuestro estudio, ¿no? Para no únicamente boicotearnos y saber qué límites tiene nuestro estudio. Es fundamental
el título y el resumen, ¿no? El título y el resumen deben ser descriptivos, específicos y apropiados y por supuesto debe reflejar la importancia de nuestro tema. Recalcar como detalle, ¿no?, que muchas agencias es lo que utiliza para determinar quién lo va a evaluar, por lo que debe ser una descripción sucinta pero totalmente adecuada de la propuesta de investigación y debe de contener los apartados siguientes, fundamentales, que hemos ido hablando a lo largo de la charla: hipótesis, objetivos, métodos, plan de acción y relevancia. Respecto al plan de trabajo y experiencia del equipo, es fundamental que nos busquemos aliados, que nos busquemos gente que nos va a ayudar tanto desde el punto de vista metodológico en aquellos apartados de variables y estudios analíticos, estadísticos o diseño de nuestro estudio en los que más vamos a flagear como cirujanos y de también buscarnos como aliados ciertos especialistas expertos en el tema a estudiar. Y bueno, por último, ser conscientes que el presupuesto, tenemos que contar con un presupuesto que no debe ser limitante. Es decir, si no podemos o no disponemos de este presupuesto, no podremos continuar con el estudio. Y si no contamos con este presupuesto y queremos continuar con el estudio, tenemos que anticiparnos con la suficiente antelación para darnos tiempo a buscar financiación a través de diferentes becas. Y bueno, esto sería un poquito todo, ¿no? Tener claro que en la elaboración de un proyecto de investigación todo debe de seguir un hilo conductor y que si nos tomamos el suficiente tiempo y hacemos de manera concienzuda una etapa, sobre todo las etapas primeras de marco teórico y revisión bibliográfica, todo lo demás se va a desgranar de manera lógica y de manera correcta. Y vamos a hacer un trabajo crítico de calidad. Bueno, y esto ha sido todo. Muchas gracias.